La letra bet es esta. La bet tiene valor numérico 2. Recuerdan, la Aleph tiene valor numérico 1, porque es la primera letra. Esta es la segunda letra, entonces tiene valor numérico 2. Como pueden ver, es como una... Bueno, es una casa. En hebreo casa es bait. Bait, muy similar a bet. Entonces representa una casa, representa el espacio. Cuando digo espacio me refiero al espacio en el que existe toda la creación, no el espacio de la NASA inventado por ellos. Valor numérico 2 está compuesta por dos letras. Una vav acostada, que vendría siendo el suelo, y una reish, que vendría siendo el techo y la pared. Y el otro lado, la entrada. Entonces aquí está la entrada a la casa, el techo, la pared, piso. Es una casa, bait, bet. ¿Estamos? Cuando esta letra se pone a la par de otra palabra, o sea, esta letra, sola esta letra, funciona como una preposición. Entonces, así como uno pone, por ejemplo, en la casa, la palabra en es una bet. Entonces, bait sería en casa. O bait sería en la casa. ¿Sí me explico? La bet, cuando se pone al frente de un sustantivo, quiere decir en el sustantivo o con el sustantivo. ¿Está claro? Entonces es una preposición. Como es una casa o un espacio, representa con o en. Esta es la primera, bueno, por si algo también, así es como se hace la forma simple o script. Y en lo que respecta paleohebreo, o en realidad pictográfico, perdón, esta es la bet. Sí, se parece, pero solo que cuadrada esta. Y es que en realidad en la TED es completamente diferente, por eso es que no se causa confusión cuando uno, si solo escribe con pictográfico, no va a haber confusión. El punto es cuando uno está tratando, o sea, pasando de uno al otro. Entonces, en el pictográfico esta es la casa. Curiosamente, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando Yahushua dice el que esté en la azotea, no baje a tomar nada. Las casas en Israel normalmente la cochera está en el techo. O sea, la casa en realidad está abajo. Por eso dice que esté en la azotea, no baje. Por eso la entrada está en el techo. ¿Sí me explico? En realidad la casa se entra yendo hacia abajo. Entonces esta es la bet en pictográfico. Y ya se las enseñé en el ashuri, que es también bloque o cuadrado, como le llaman algunos. En general, o más bien en resumen, también por si algo, la letra bet tiene dos sonidos. Por ejemplo, en la palabra Babel aparece con ambos sonidos. La primera bet es ba, como B. Y la segunda bet de Babel es como una V, suave. Cuando vean con puntos de vocal, ¿verdad? Cuando vean algo escrito con puntos de vocal, la bet como B aparece con un punto en el medio. Y la B como V aparece sin el punto. ¿Estamos? La bet es la primera letra de Ben. ¿Recuerdan cuando vimos la palabra hijo? Ben. Es bet nun. Ben es hijo. La nun es una semilla, la bet es una casa. Entonces la semilla de la casa es el hijo. Como ya dije, representa una casa, representa también la familia que vive en esa casa. Representa, o el propósito de la letra es el lugar de estadía de Yahweh en el lugar bajo, o en la tierra, en la realidad baja.
el lugar donde Yahweh está en la realidad baja. O sea, representa el templo. Recuerden que en hebreo, templo y casa, básicamente lo mismo. El Beit HaMikdash. Beit HaMikdash empieza con Beit, casa, o Beit. Entonces, representa el templo. Dice por acá, la letra Bet de la palabra Bait se refiere a la casa de Yahweh. Como está escrito, mi casa será llamada una casa de oración para todas las naciones, como lo dijo Yahushua cuando volvió todas las mesas al revés. El Midrash explica que la motivación celestial para la creación fue que el Todopoderoso apartado, bendito sea Él, deseaba un lugar donde estar en una realidad baja. O sea, el propósito de la creación fue para poder Yahweh estar en otra realidad. Y obviamente siendo Él el único, el altísimo, cualquier realidad que fuera creada sería más baja que aquella en la que Él está. El cumplimiento de este deseo empieza con la creación del hombre, confirmando que el cuerpo humano es el templo de Yahweh. Un alma celestial vestida de un cuerpo físico. Y procede con la multiplicación del hombre para conquistar todo el mundo y convertirlo en el reino de Yahweh. La Torá precede la descripción detallada del Mishkan, ¿verdad? Del tabernáculo y de sus vasijas. Con la expresión o con la cita que se refiere a su propósito final. Ellos construirán una casa, un templo, y yo habitaré entre ellos, no en ella o en él. ¿Verdad? Es interesante, lo repito. La escritura dice, y ustedes me construirán una casa, y yo habitaré entre ellos. No dice, ustedes me construirán una casa y yo habitaré en ella. Entonces, desde que Yahweh dijo que hicieran un templo de piedra, les estaba diciendo que en realidad iba a habitar en sus cuerpos, no en ese templo de piedra. Dice, los sabios explican en ellos, refiriéndose en cada uno de los Yahudim. Habitando en ellos, en esencia, quiere decir que es la revelación de lo celestial a través del pueblo de Israel, siempre presente, pero constantemente, ¿cómo se puede decir? Deme un segundo. O sea, siempre presente la presencia de Yahweh en su pueblo, pero constantemente siendo opacada por el sufrimiento, la tribulación que ha pasado el pueblo, siendo esparcido, el exilio, etcétera. Exilio, exilio, exilio. Después dice, la pureza innata del pueblo de Israel, que es el lugar apartado de Elohim, cuando se revela y se conecta a la tierra de Israel, hace que la tierra apartada se expanda y eventualmente alcance toda la tierra, o sea, la realidad baja. La tierra de Israel en el futuro se extenderá más allá hacia todas las tierras todas las partes de la tierra. Beit o la Bet es numéricamente igual a la palabra ta'avá, que quiere decir deseo o pasión, valor 412. Beit, casa, ¿verdad? No, porque la tav de Beit es 400, la yud en el medio 10 y la bet 2. Entonces casa, bet, yud, tav 412. Mismo valor numérico de la palabra deseo. Eso muestra que el deseo de Yahweh fue hacer una casa. El deseo de Yahweh fue hacer la creación. Por eso tienen el mismo valor numérico, deseo y creación o casa. Habitación, espacio.
Dice, en general, Tabá se refiere a una propiedad humana negativa. Sin embargo, en varias partes, Tabá se refiere a una pasión positiva del justo. O sea, cuando un justo es apasionado por la justicia, también se menciona la palabra Tabá. Pero normalmente las pasiones tienen que ver con la carne, ¿verdad? Con lo pecaminoso. Pero en el sentido de un justo, su pasión es la justicia, por ende es positivo. Un pasaje de Proverbios dice, Él cumplirá la pasión del justo. O sea, Yahweh cumplirá el deseo del sadik, del justo. Y otro dice, las pasiones de los justos son siempre el bien, o son siempre buenas. El deseo de Yahweh es el justo del mundo, o los justos del mundo. Vamos a ver, de Tabao, of Elohim, the Sadik of the world. El deseo de Elohim, el Sadik del mundo, es en todo aspecto, o está en todo aspecto por encima de la razón y la lógica. ¿Se acuerdan que yo siempre les he dicho que para mí lo espiritual es completamente lógico y razonable? Sin embargo, cuando se ve desde el punto de vista de la carne, para los que son de la carne, es ilógico que uno no busque lo material, es ilógico que uno se concentre en cosas del espíritu, en lo invisible, para ellos es ilógico. Entonces por eso se refiere a cómo el deseo del justo para los de la carne es completamente irrazonable e ilógico. En este nivel uno no puede preguntarse por qué. Como por ejemplo el hecho de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Uno tiene una paz que le hace entender el porqué de las cosas, o por lo menos le da una paz para que no pregunte ¿por qué? ¿Por qué? Porque entiende que tiene una razón superior, todas las cosas son para bien, etc. Dice, como lo expresa el maestro Sheneur Salman of Liadi, de Liadi, acerca de la pasión, no puede haber ninguna pregunta. Como Elohim es la esencia del bien, así sus pasiones o su deseo es solamente el bien. Como siempre he dicho, todo es verdad desde un punto de vista, porque en Yahweh no puede haber mentira. Por eso en Yahweh no puede haber mal, de tal forma que la pasión desde el punto de vista de Yahweh es completamente positiva o buena. Como cuando yo he mencionado, y obviamente no lo digo para justificar absolutamente nada, si en algún momento hago algo mal, pues me arrepentiré. Pero que a veces yo hablo de una manera un poco muy efusiva y algunos lo toman como que estoy enojado o regañón, y en realidad es la pasión por lo que hablo y lo que creo que hace que suene así. Entonces, dice, ¿con quién consultó el Todopoderoso, bendito sea Él, si creaba el mundo o no? Con las almas de los justos. Es interesante, por ejemplo, cuando dijo, hagamos al hombre imagen y semejanza. Y Yahweh es tan humilde que habló con otro antes de hacer al hombre, en vez de simplemente hacerlo. Entonces, dice, las almas de los Sadikim se refiere a las almas del pueblo Yahudí, como dice, toda tu gente son Sadikim, son justos. La connotación de Yahweh como los justos del mundo se refiere al origen absoluto y unidad del alma Yahudí en su propia esencia. O sea, el hecho, como lo que les he hablado, que Jogma es el espíritu que salió del Padre y se convirtió en el alma del hombre. Pero a través del proceso de bajar de donde el Padre a esta realidad, se ensució, y esa suciedad es lo que se convirtieron en los impíos del mundo. ¿Está claro? Entonces, en sí, el verdadero pueblo Yahudí tiene una parte celestial porque viene directamente del Padre. Cuando el alma desciende para vestirse en la conciencia finita y para experimentar
lo que es estar en un cuerpo mundano, en un cuerpo físico, su trabajo es volverse un justo en esta realidad baja, emulando verdaderamente su fuente, el justo de arriba, obviamente Yahushua. Nuestro trabajo es imitar a Yahushua, como dijo Pablo, ustedes imitadores míos como yo lo soy de Mashiach. Entonces el alma desciende a este mundo para imitar al justo de donde viene. Esto se cumple a través de el refinamiento y purificación de la pasión para volverla solo buena, para que no haya ninguna pasión mala, solo buena. ¿Está claro? El justo de arriba habita en la casa hecha por él a través del justo de abajo. Vean qué interesante. Entonces el justo de arriba habita en la casa que le haga el justo de abajo. Uno, al purificarse, se vuelve una casa para que él habite en uno. Y en ese momento ya no tiene que imitar, ya simplemente tiene que ser. Aquí la pasión más profunda del Creador llega a su cumplimiento. ¿Se acuerdan que les he dicho que Yahweh hizo dos Aleph Bet? Hizo 44 letras, 22 celestiales, 22 terrenales. El agua de arriba, el agua de abajo. La Bet grande, que sería la de arriba, la primera letra de la Torah. Recuerden lo que les mencioné la vez pasada. Cuando Yahweh iba a hacer la creación, todas las letras se presentaron ante él para pedirle ser la letra con la que él hiciera la creación, pero pasaron la Tav, Shin, Reish, etcétera, etcétera, desde la última hasta la primera. Cuando llegó la Bet, Yahweh la escogió. La letra Bet fue escogida para la creación, por un lado porque representa una casa. La creación es eso, una casa, un espacio para la materia. Por otro lado porque solo Yahweh es uno. Yahweh es único. Cuando Yahweh hizo la creación, todo en esta creación está separado en dos: hombre, mujer, calor, frío, día, noche, etcétera, etcétera. En este mundo todo está formado en dos partes, porque Yahweh se mantiene apartado como uno, único. Por eso la creación fue hecha con la letra número 2, la Beit, el número 2, porque todo sería separado. Él se mantiene apartado como el uno. Por eso no hizo la Torah con la Aleph, la hizo con la Bet, porque él es la Aleph, la creación es la Bet. ¿Está claro? Por eso representa principio en el sentido de que es la primera letra de toda la Torah, de toda la creación. Entonces la gran Beit, la primera letra de la Torah en el principio de la creación, y el principio de la creación, expresa este propósito último, como está escrito. Estoy traduciendo, recuerden. El hecho final surgió en el primer pensamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que aún cuando uno, digamos, si uno piensa hacer algo, uno lo piensa hasta el puro final de ese algo y después lo pone por obra. O sea, cuando uno empieza a hacer algo es porque ya piensa cuál es la conclusión de ese algo. Al menos debería ser así. Mucha gente que actúa sin pensar ya es otra cosa. Entonces, la acción final surge primero en el pensamiento. Ese es el punto. Está bien traducido. La acción final surge primero en el pensamiento. Así como Yahweh supo el fin de la historia desde antes de hacer la creación misma. En la primera palabra de la Torah, Bereshit es la primera palabra, pero en hebreo Reshit es principio. Reshit es principio. ¿Se acuerdan? Ahora les dije, la Bet es una preposición. Entonces, Bereshit es en el principio. ¿Está claro? Entonces, Bet viene siendo la preposición y después menciona la Yud y la Tav. Entonces, las tres letras siervas, tres letras que funcionan como siervas, son letras que se le agregan como preposición o conjugación. Entonces, dice las tres letras siervas, la Bet de prefijo o de preposición, y las dos letras sufijos, Yud y Tav,
escriben Bait o deletrean Bait. Cuando tomamos la Yud y la Tav del final y la Bet del principio, tenemos Bait. Entonces, en la palabra Bereshit está escondida la palabra casa. Yahweh en el principio creó una casa. Yahweh creó la creación como una casa, etc. Dice, la raíz de Bereshit es Rosh, que quiere decir cabeza. Por eso Reshit viene de Rosh, que es cabeza. Entonces, Rosh se le agrega la Yud y la Tav y tenemos Reshit, principio. Por eso esas palabras, esas letras se le quitan para hacer la palabra casa. Entonces, la raíz de Bereshit es cabeza, Rosh. Por ende, la permutación más natural de la palabra Bereshit sería Rosh Bait, que quiere decir la cabeza de la casa. ¿Estamos? Rosh Bait, la cabeza de la casa. En hebreo, de la, por ejemplo, ya se da por sentado cuando se ponen dos sustantivos a la par el uno del otro. Entonces por eso Rosh es cabeza, Bait es casa. Rosh Bait, la cabeza de la casa. Entonces Bereshit se puede se puede cambiar, se cambian las letras y obtenemos Rosh Bait, la cabeza de la casa, porque Yahweh que creó esta creación es la cabeza de esta creación. Una permutación de las letras Rosh es Osher, que quiere decir felicidad. Cuando el justo se acerca a Elohim, que es la cabeza, o más bien, cuando el justo acerca a Elohim, que es la cabeza, a su casa, se vuelve una casa de verdad y eterna felicidad. ¿Está claro? Entonces, el principio es que acerquemos a la cabeza que es Yahweh a nuestra casa para que así haya felicidad. El atraer hacia abajo a la cabeza para que habite en su casa abajo en verdadera felicidad es el secreto de la bendición. Atraer la cabeza de Yahweh para que habite en la casa de uno trae felicidad. Ese es el secreto de la bendición, que empieza con la letra Beit. Baraj, bendición, empieza con Bet. Entonces, otra conexión. En sí, bendición sería Berajá. Baraj sería él bendijo. Los sabios enseñan que la gran Bet empieza la creación y la Torah como un todo con el poder de la bendición. Entonces la Bet inició la creación y al ser el inicio de toda la Torah es el inicio de la bendición que trae la Torah. Elohim bendice la creación, la cual él crea con el atributo de amor y favor, el atributo de Abraham, de quien leímos ahora curiosamente, como será explicado en la letra Hei después, otro día. Abraham es la primer alma yahudí. Es curioso que la llamen así a pesar de que él no fue un yahudí, él fue un hebreo, Abraham el hebreo, porque los yahudim vinieron de la tribu de Yahudá que vino de Jacob, y Jacob fue el nieto de Abraham, pero se le llama la primer alma yahudí porque fue el primero en cumplir todo, tener la fe que tiene que tener un yahudí. Entonces, aunque Yahudá no había llegado ante Yahweh, ya era un yahudí porque alababa a Yahweh, que es el significado de yahudí. Entonces, Abraham fue la primera alma yahudí y subsecuentemente se le confió el poder de la bendición celestial. Como les había dicho, fue Abraham a quien se le dio el poder de bendecir. Por eso nosotros que somos hijos de él tenemos ese mismo poder, por herencia. Y ese poder de bendición es la gran Bet, la Bet grande. El poder de bendición es la gran Bet de la creación, como está escrito. Y tú serás una bendición, o tú podrás poner bendición. Después
En el momento de la circuncisión, a él le fue dado la pequeña Hey, ¿verdad? Porque se le dio el nombre Abraham. Se llamaba Abraham, pero cambió a Abraham. Cuando se circuncidó se le dio una Hey, quiere decir que se le dio el espíritu. Dice, se le dio la pequeña Hey de la creación, que es el poder de atraer hacia abajo al poderoso y que se manifieste la bendición celestial de la felicidad en el detalle más pequeño de la realidad. O sea, poder ver la bendición del Padre aún en los detalles más pequeños de nuestra vida. La bendición sacerdotal está compuesta de 3 versos. Vea que Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. 3. Se me funde hoy. El número de palabras es progresivo en orden 3, 5, 7. Primer verso 3, pues 5, después 7. Con la misma diferencia de 2. O sea, de 3 a 5 hay 2 de diferencia, de 5 a 7 2 de diferencia. Y el 2 es la bet. Entonces, como es la bendición sacerdotal, la berajá, hay una diferencia de bet en cada uno de los versos. El número de letras progresivo es en orden 15, 20, 25 de letras. Lo otro era de palabras, ¿verdad? Palabras 3, 5 y 7, de letras 15, 20 y 25. Con una diferencia igual de 5, que es la letra Hey. Ven que perfecto la conexión entre la bet y la Hey. El 2 y el 5. El Hey es el espíritu, la bet representa la bendición. Y la bet es la casa para el espíritu. Dice, las palabras representan llenura o la gran conciencia, mientras que las letras representan lo particular o la conciencia pequeña. Entonces, una palabra representa la conciencia en su mayor expresión, una letra, la conciencia pequeña. Igual, cada letra lo particular, la palabra lo completo. El poder de bendecir es la llenura, o el poder de bendecir con llenura, como por ejemplo de espíritu, es el poder de la bet, como está escrito, y lleno de la bendición de Yahweh, lleno de la bendición de Yahweh. Entonces la conciencia completa de llenura está representado por el poder de la bet. Y después dice, el poder de atraer hacia abajo la bendición hasta el más pequeño detalle de la realidad es el de la Hey. Por eso cuando logró atraer la bendición hacia abajo a su vida, cuando hizo el pacto, se le dio la Hey en el nombre, Abraham. El servicio de Abraham y todos los Yahudim después de él lleva al cumplimiento de la intención final de la creación, que es la realización del poder de bendición del pueblo de Israel. Que el dominio del rey, que es la cabeza de la casa, Rosh Bait, se extiende hasta llenar toda la realidad y de esta forma llenar de felicidad el todo. ¿Está claro? Ahora sí, la forma de la letra, ahora yo lo mencioné por la forma en como la podían ver, como una Vav y una Reish, pero en realidad en la Cábala, por si algo, lo explican como 3 Vavs, una aquí, otra aquí. O sea, ¿está claro? Vavs. O sea, 3 líneas, bueno, 2 horizontales y una vertical. Entonces dice 3 Vavs conectadas con una abertura en la izquierda, que es el lado norte. Recuerden, la izquierda es el norte. Mundos, así es como le ponen a este título por alguna razón. Los mundos con los que está conectado, dimensiones con los que está conectada la Bet. El mal viene del norte, por eso la entrada está ahí. El mal viene del norte, por eso cuando Yahushua murió, las puertas del templo se abrían solas. Y ellos sabían que era porque iba a llegar la destrucción. En el año 70 así fue. La habilidad del hombre de escoger entre el bien y el mal. 2 cosas. Bien y el mal. La Beit. 2. El alma animal. Los 3
las tres características positivas del alma animal y la inclinación al mal. Eso es lo que representa. Las tres del alma, por el hecho de que, básicamente, los tres Vavs de la Bet representan las tres características del alma animal, que está en la parte animal del alma del hombre. Nefesh, Behemit. Y el espacio abierto viene representando la inclinación al mal, o sea, el vacío, lo que trae oscuridad. Dice, el lado abierto del norte simboliza el atributo de coraje. El lado abierto del norte simboliza también el temor al cielo. También representa la Bet, que todo está en las manos del cielo excepto por el temor a Yahweh. Muy importante, por eso está vacío esa parte. Todo está en las manos de Yahweh excepto el temor a Yahweh. Qué curioso que la Bet, por ser el 2, representa libre albedrío. Uno escoge hacer el bien o hacer el mal, la verdad o la mentira. Y por eso mismo, todo está en las manos de Yahweh excepto el temor a Yahweh, porque eso es el libre albedrío. Si temo a Yahweh, hago su voluntad. Si no temo a Yahweh, hago lo malo. Punto. El Mesías cerrará la parte abierta de la casa. O sea, cuando llega, cierra la puerta, estamos todos en la casa, hasta ahí llegó. Por eso Mashiach, testigo como Moshe, cuando muere, se cierra la puerta de misericordia. Mashiach cerrará el lado abierto cuando se integre el libre albedrío con la omnisciencia. Si uno lo sabe todo, ya no hay capacidad de libre albedrío, porque usted ya sabe absolutamente todo lo que va a pasar y por ende va a tomar sus decisiones según lo que va a pasar, que ya conoce. Entonces ya no se puede utilizar ese libre albedrío. ¿Sí me explico? El libre albedrío se tiene cuando usted no sabe lo que va a pasar. Por eso escoge esperando lo mejor. Entonces ahí es donde se va a cerrar la casa, donde se va a completar la creación, cuando ya tengamos todo el conocimiento y por ende sepamos cómo tomar todas las decisiones. Hablar la Torá revela la chispa innata de Mashiach en cada uno de nosotros. Lo celestial de la letra, las partes cerradas representan la revelación celestial. Usted en mente, corazón y acción, las tres partes. El lado abierto representa lo que está escondido, el misterio celestial. Él en el corazón escondido, en la oscuridad de arriba, la oscuridad que está por encima de la luz, que eso vendría siendo la nada, ahí lo que les hablé la vez pasada, la realidad del Padre en realidad, antes de que se creara el todo. El nombre Bet representa una casa, es una casa, solo el nombre de la letra es una casa. Representa una casa física, también la casa metafísica de cada uno de nosotros, que quiere decir su relación con la realidad. Toda la creación es una casa en relación con el Todopoderoso. Y el placer super, ultraconsciente, ¿cómo le llamo? El placer que está por encima de la conciencia. Un hombre sin casa no es un hombre. Un hombre sin una Bet no es un hombre. Así es como se enseña, al menos en la tradición. El aspecto femenino del alma es representado por la casa. Entonces, así como la Aleph representa al papá, por eso Ab, la Bet representa a la mamá. ¿Está claro? Y por eso es una casa como la mujer, es la casa donde está el niño por 9 meses. El espacio donde está el niño por 9 meses. Entonces, la Bet representa femenino. La casa de un hombre es su esposa. Entonces representa a la esposa. Muy interesante. La casa del hombre es su esposa. Y de ahí la conexión tan grande que hay entre la casa y la esposa. Nada que ver con el machismo. El alma como una casa para el Todopoderoso, representado por la hija del sacerdote. O sea, la hija del sacerdote, cuando se oiga ese término, hace alusión
a la iglesia, actuando como la casa del Espíritu de Yahweh. El poder de embarazarse, representado por la Bet, como les decía. El aspecto celestial de la letra. El deseo de Elohim de hacer para sí mismo un lugar donde habitar en la realidad baja. También la casa de la eminencia y la casa de la trascendencia, o de lo inminente más bien, y de lo trascendente, de lo temporal y lo eterno. El principio de la pluralidad manifiesta. La Aleph es uno, singular. Bet es la primera vez que se manifiesta algo plural. Entonces Aleph sigue siendo separado uno, Bet ya se creó dos, entonces ya se creó la pluralidad. Entonces el principio de la pluralidad manifiesta. La naturaleza dualística de la creación. El hecho de que todo en este mundo hay dos. Todo se puede ver positivo y negativo, día y noche, lo que siempre digo, ¿verdad? Hombre, mujer, bonito, feo. El alma, en lo que respecta a almas, o el alma de la letra, el alma se describe como el segundo del rey. ¿Se acuerdan que Yosef fue el virrey? Fue el segundo después del rey. El alma lleva ese nombre como virrey. El alma es el segundo después del padre, por decirlo así, porque debe sujetarse al padre. Y tiene poder. Yosef, el efecto prisma, la revelación de la mente. Entonces tiene una conexión con con Yosef, como lo que mencioné ahora, el segundo del rey. Mardoqueo, Mordejai, igualmente. Entonces, así como Yosef representa el efecto de prisma, recuerdan, él se vestía de una... tenía un manto de varios colores, representa que se iba a convertir en el rey de todas las naciones. Como la luz pasa por un prisma y salen los 7 colores. Noah hizo un pacto con Yahweh y Yahweh le dio el arco iris, que es un prisma. Es un arco porque el último viene con un arco, 7 colores, porque viene por todas las naciones. Entonces vean qué curioso, Noah, Yosef, Mordejai, todos conectados con el último. Entonces el efecto de prisma, que representa la revelación de la mente, como un solo verso, que es luz, y se puede interpretar de 7 formas. Eso es representado por Yosef. Y Mordejai representa el efecto del tiempo, la revelación del corazón. Entonces Yosef representa la revelación de la mente, Mordejai la revelación del corazón. El prisma está con la mente, por eso con la mente uno puede ver las diferentes interpretaciones, el corazón con el tiempo. El poder celestial del ser para contener 2 cosas que se oponen. Como por ejemplo, en cada uno de nosotros está la carne peleando contra el espíritu. Por eso hacemos lo que no queremos. Entonces en todos nosotros, aunque seamos individuos, tenemos 2 partes en la mente que pasan en un puro despelote ahí siempre. ¿Sí me explico? Entonces eso es representado por la Bet. Aunque seamos individuos Aleph, tenemos 2 partes, Bet. Entonces el poder celestial del yo contenido en 2 que se oponen. Como en el mismo cerebro se divide en 2 partes, ¿verdad? Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Básicamente el esconder lo celestial, esconder la esencia celestial en la revelación de su luz. O sea, nosotros como bets, como casas del espíritu, escondemos lo celestial dentro del cuerpo, pero lo revelamos a través de las acciones, por ejemplo, de los ojos, que son las ventanas del alma. O sea, esto es una casa y las ventanas son los ojos. Dice también el esconder y la revelación, ¿verdad? Que es lo contrario, el esconder y revelar la luz de lo bajo y lo alto en los estados de la conciencia. O los estados de la conciencia altos y bajos, escondidos y revelados. La Bet. La conciencia alta, la conciencia baja, esconder y revelar. La Torah empieza con una gran Bet. El nombre Havayá
y el nombre Elohim. En realidad, es que ponen Jabayá para no poner Yahweh. Entonces, la letra Bet, por ser 2, representa el nombre Yahweh y el título Elohim. Yahweh Elohim, que son los dos, el nombre y el título que Yahweh usa en el primer capítulo y segundo capítulo de la Torá, de Bereshit. Y para cerrar, los dos compañeros que nunca se separan. Primero y último. La Bet. Dos compañeros que nunca se separan.